Hola, te saluda Eli Zuli para Shaarei Gesed. En esta ocasión vamos a hablar de algo impresionante que sucedió. Como está escrito, que dijo el Hazon Ish, está escrito en la Torá, Binu Shenot Dor Vador. Tienes que entender todo lo que sucedió de generación en generación, todo lo que ha sucedido en las generaciones para aprender y no volver a cometer el mismo error. Está escrito en la Torá, tienes que preguntarle a tus padres y a tus ancianos de todo lo que ha sucedido en la historia de Am Israel, poder entender cómo fue la historia de Am Israel. Y en esta ocasión vamos a hablar de un suceso en el que sabemos que cuando fue el ascenso del nazismo con Hitler y Máximo en Alemania, miles de judíos, miles de Yehudim en Alemania y Europa estaban buscando refugio, precisamente en donde, en Gran Bretaña, porque era un país que todavía no estaba en la guerra. Como ya es conocido por todos, hace unos meses, precisamente el 8 de septiembre del año 2022, falleció la famosa reina de Isabel de Gran Bretaña, la reina Isabel II, a los 96 años, quien en su momento había sido, ella cuando era de pequeña, había sido la princesa, hija del rey Jorge VI, rey de Gran Bretaña. Sin embargo, esto es conocido por todos, pero hay una cosa impresionante, hay una historia impresionante que casi nadie conocemos, casi nadie conoce, que fue relatada por el Admur de Sanz de Bet Shemesh en Israel, exactamente hace unos meses. El Rebbe de Sanz de Bet Shemesh en Israel contó acerca de una historia de su abuelo, Rabbi Shalom Sanz, que en verdad él fue un gran tzaddik y hacedor de milagros y que vivía y estaba enterrado y está enterrado en Londres. Esta historia se desarrolló en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Gran Bretaña, tanto los rabinos, así como figuras públicas, junto también con empresarios e importantes personas y líderes comunitarios, estaban trabajando para organizar lo que era el famoso Kinder Transport o transporte de niños, que finalmente salvó a 12.000 Yehudim, niños Yehudim de la zona de ocupación nazi. La mayoría de esos 12.000 la gran mayoría eran niños judíos cuyas vidas fueron entregadas al Rab Ishak Tovia Weiss, Zecher Tzadik Libraja, que él mismo viajaba con los niños en ese transporte. En los días previos a lo que era la aprobación de ese transporte de niños judíos por parte del gobierno británico, se había realizado un encuentro en la Casa Real, en el Palacio de Buckingham. Ahí estaba el rabino principal de Inglaterra, quien se presentó ante el rey Jorge VI de Gran Bretaña. También estuvo acompañado por el Rebbe Shalom Sanz. Esto lo contó su nieto. Mientras permanecían parados ante el rey, el monarca quedó tan impresionado al ver el brillante rostro que salía, la luz que salía de la cara del Rebbe Sanz, y le pidió que le diera una bendición, el rey, para que su pequeña hija que estaba enferma. Y entonces le dijo: Rabino, mi hija está enferma de epilepsia y por lo tanto yo le quiero pedir, por favor, que usted rece por ella para que ella pueda vivir. Entonces el Rebbe Shalom Sanz le respondió al rey: Honorable Majestad, si usted me asegura que aprobará el transporte para salvar a los miles de niños judíos de las garras de los nazis, entonces yo le prometo que voy a bendecir a su hija, la princesa. Y no solo le aseguro que ella vivirá, sino que también su enfermedad desaparecerá. Y desaparecerá por completo. Y no quedará ningún rastro de esa enfermedad. El rey, conmovido por las palabras del rabino, en el mismo acto aprobó por decreto el Kinder Transport e inmediatamente se puso en marcha esa gran operación para poder rescatar y salvar la vida de los pequeños niños judíos. Y justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el transporte de niños trajo 10.000 niños judíos de Alemania y Austria, y más tarde otros 2.000 niños de Checoslovaquia al Reino Unido, en total 12.000 niños, mientras la princesa se iba recuperando de a poco hasta poder sanar por completo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de esos niños
habían perdido a sus familias en el Holocausto. Hace unos meses, esa misma niña enferma de epilepsia, que luego se convirtiera en la reina Isabel de Inglaterra, falleció a sus 96 años sin tener durante toda su vida ningún problema de salud. Como está escrito en el Talmud, Tzaddik gozer ve'akadosh baruj hu mekayem. Cuando el Tzaddik decreta algo, Dios lo cumple. Esta es la historia no conocida de lo que fue la reina Isabel de Inglaterra, quien tuvo Arihut Yamim, vivió muchos años por la gran verajá que le dio el Rab Shalom Misans por haber salvado a su papá, el rey de Inglaterra, por haber salvado a 12.000 niños judíos. Y eso es lo que nos enseña esta historia, cuánto hay que tener cuidado de las palabras de los Jajamim y pedirle tefilá a los Jajamim, Tzaddik gozer ve'akadosh baruj hu mekayem. Y recuerda que aprender historia no es lo mismo que aprender de la historia. Nos vemos en la próxima clase de Shaarei Chesed. Hasta luego.